Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Cristina Orlandi, pertenezco a la Regional Patagonia y a la filial Río Negro de la SATI. Soy la jefa de terapia intensiva del Hospital Francisco López Limas de General Roca, en Río Negro. Y hoy tengo el gusto de coordinar este webinar que hemos llamado Fenómenos tromboembólicos en COVID-19. Ustedes saben que en esta patología en la que hay más incertidumbres que certezas y el nivel de evidencia es tan bajo, una de las dudas que se nos presenta a diario es cómo manejar la tromboprofilaxis. Es por eso que hoy contamos con dos miradas, la mirada del hematólogo y la mirada del intensivista. Para ello tengo el gusto de presentar a nuestros disertantes. Van a disertar uno a continuación del otro y luego vamos a hacer las preguntas. Voy a presentar entonces a la doctora Alicia Vilaseca, que es jefa de hematología de la Clínica San Camilo, es miembro de la Sociedad Argentina de Hematología y de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis. Bienvenida, Alicia, y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, y voy a presentar también al otro disertante, que es el doctor Arnaldo Dubin. Él dice que no hace falta que lo presentemos. Por supuesto que todos lo conocemos mucho y lo apreciamos más, pero tengo que decir que él es profesor de farmacología aplicada y de medio interno de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata y que también es jefe de servicio del Sanatorio Tamendi de Cava. Así que vamos a empezar con la disertación de Alicia. Así que ya tenemos compartida la pantalla de Alicia, la dejamos, Alicia, con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como recién bien dijiste, estamos ante una patología de la cual tenemos más incertidumbres que certezas. Voy a tratar de transmitirles todo lo que pude recopilar, porque acaba de ser el Congreso Internacional de Hemostasis y Trombosis, al que solemos ir anualmente y que reúne entre 8 y 10.000 delegados, y este año se hizo en forma virtual, pero tuvo un sector que fue exclusivamente de COVID. Traté de recopilar las 48 conferencias en estos 30 minutos, cosa que no es fácil, pero que realmente me parece que hay algunos conceptos que estaría bueno que podamos compartir, no solo con los terapistas, porque mi idea, como van a ver al final, es que deberíamos estar tratando de evitar que los pacientes lleguen a terapia, con algunas herramientas con las que podríamos contar. Entonces, entrando un poco, no sé qué pasó, Ariel, que no pasa. Hace un clic sobre la presentación y toca una tecla o darle otro clic. A ver, ahí, perfecto. Entonces, cuando empezamos con esto parecía que era un virus un virus que producía una neumonía grave, y uno podía preguntarse si debía hacer profilaxis como hace profilaxis en cualquier paciente con neumonía, evaluando el resto de la mochila que el paciente trae como factores de riesgo. Pero resulta que a medida que fue avanzando los días, empezamos a pensar que estábamos ante un virus que produce una infección respiratoria con una enfermedad tromboembólica que, además de ser a nivel pulmonar, podría tener repercusión a distancia. Y hoy lo único que les puedo decir, con que estoy absolutamente segura, es que el paciente tiene una severa alteración hemostática, pero que la alteración hemostática varía con el tiempo y que va de la mano con la evolución respiratoria del paciente. Y hay como dos momentos que me parece que es muy importante, que al final de la charla después lo vuelvo a mencionar, que tenemos que tener claros para disminuir el riesgo de sangrado, que es el momento del paciente COVID agudo, que es cuando tiene la patología hemostática protrombótica, y el paciente que salió del COVID agudo, pero que sigue internado porque está sufriendo una intercurrencia con una infección o una sepsis a otra causa que no es el COVID, donde entonces tenemos que revalorar al paciente desde el punto de vista hemostático nuevamente y cuáles son sus riesgos de sangrado y de trombosis en ese momento.
Entonces, si bien tenemos la misma patología, vamos a tener distintos pacientes que van a estar en distintos lugares, no siempre en terapia intensiva, porque va a depender de cuál es el compromiso pulmonar. Los pacientes que a todos nosotros nos importan son los pacientes que ya hicieron la neumonía y que muestran parámetros inflamatorios. Parámetro inflamatorio accesible para medir económicamente es el fibrinógeno. Ya cuando está por arriba de 500 estamos hablando de que el paciente está inflamado como reactante de fase aguda. Lo mismo para la ferritina y el famoso dímero D que apareció ahora, que no sabíamos muy bien cómo ponerlo, ya que nosotros lo usábamos, en general lo teníamos como un predictor de si tenía el paciente trombosis o no. Si este paciente no tiene requerimiento de oxígeno, es un nivel de gravedad del paciente, que se modifica y se va de la mano con el nivel de inflamación que el paciente va a tener cuando el paciente empieza a tener requerimiento de oxígeno, aunque sea solo con máscara, es decir, hay algún grado de hipoxemia, o ya cuando el paciente tiene requerimientos de altos volúmenes de oxígeno, mascarilla con reservorio o respiración mecánica. ¿Y qué es lo que se va viendo en el laboratorio? Que el grupo de los hospitales del norte de Italia son los que tienen valorados hasta 8.000 pacientes estudiados, donde fueron midiendo todos los parámetros de hemostasia, y lo que encontraron es que normalmente estos pacientes presentan niveles altos o muy altos de fibrinógeno, lo mismo con el dímero D, mientras que los niveles de antitrombina 3 y de plaquetas en la etapa de COVID agudo se mantienen normales. Pero que esos pacientes en la etapa final, que es cuando yo les decía que suele aparecer una sepsis secundaria a otra cosa, es cuando empiezan a tener el descenso leve o no tan leve de la protrombina, descenso de plaquetas y descenso de los niveles de fibrinógeno, y estarían entrando en una coagulopatía por consumo a la que estamos acostumbrados, que no es la del periodo agudo. ¿Qué es lo que, resumido, se pudo ir correlacionando con los parámetros de laboratorio y los pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes? Fíjense que se ve claramente en la diapositiva que los marcadores más importantes fueron el fibrinógeno elevado, el dímero D elevado, en relación a las otras variables. Estos fueron predictores de mala evolución. Después se agregó también el tema de la ferritina y la proteína C reactiva. En un primer momento, cuando se empezó a hablar de la coagulopatía por COVID, se empezó a hablar de SID, que es una terminología que yo creo que algún día va a haber que quemarla en la plaza pública, porque se han metido muchas cosas en el término bajo la sigla de SID, y estamos hablando de diferentes alteraciones de la coagulación que no son todas iguales. Pero como por suerte tenemos algunos scores para decir si un paciente tiene SID o no, si nosotros analizamos los pacientes COVID y sus alteraciones de la coagulación, vamos a ver que en el estadio inicial todos los pacientes tienen el dímero D, todos los pacientes que cumplen el criterio de neumonía con inflamación van a tener elevados el dímero D, el fibrinógeno, extremadamente elevados también como reactantes de fase aguda el factor 8 y el factor von Willebrand, y hay un grupo de pacientes que tienen presencia también de anticuerpos del tipo inhibidor lúpico. No es el 90% de pacientes los que tienen inhibidor lúpico, sino que de la serie de Helms, de los que ella estudió que tenían el KPTT prolongado, el 90% de esos KPTT prolongados coincidían con un inhibidor lúpico. Si uno usa los métodos tromboelastográficos, que yo digo que una de las grandes ventajas que tienen los métodos tromboelastográficos son, por un lado, que evalúan sangre entera, es decir, que uno está viendo todo lo que, casi todo, le falta al endotelio, pero está viendo cómo están interactuando las plaquetas, los factores coagulantes, los factores anticoagulantes y la fibrinolisis.
Eso en el tubo nosotros no lo vemos, porque en el tubo solamente estamos trabajando con plasma. Tampoco vemos qué pasa con las micropartículas de factor tisular que pueden estar liberando las plaquetas, en este caso, o la lesión endotelial. Y cuando uno, además de ver toda la calidad del coágulo, puede verlo traducido en una imagen, como bien dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Sin saber tromboelastografía, sencillamente, uno sabe que cuanto más ancho sea el trazado que obtenga con un tromboelastógrafo, más duro, para explicarlo en sencillo, es el coágulo. Fíjense que acá todo lo que aparece en celeste son los coágulos de pacientes COVID, y los resultados que están en rojo implican que los resultados son patológicos, pero en demasía. Lo que están mostrando estos trazados que representan esto es un trazado de lo que se llama FIBTEM, o capacidad de formación del coágulo en relación con un dosaje de fibrinógeno. Esto correlaciona en forma lineal, cuando uno lo hace, con un fibrinógeno de Claus. Normalmente no llega a tener un paciente, una persona normal o un paciente internado, hasta 22 milímetros de amplitud. Esto supera ampliamente eso. El otro trazado, que se llama EXTEM, representa el tiempo de Quick con la vía extrínseca, lo mismo. Tiene muy corto, hace una tormenta de trombina rápidamente y hace una amplitud que excede todos los parámetros normales, más inclusive de que lo que uno está acostumbrado a ver en el paciente oncológico cuando está protrombótico. Lo mismo pasa y se ve en la prueba que representa la vía intrínseca, que es el KPTT, y cuando se hace la prueba de lisis a ver si el paciente tiene algo de fibrinolisis, lo que se ve es que la lisis está absolutamente detenida. Es decir, hay ceros fibrinolisis en estos pacientes. Si uno consigue acceder a alguna de las autopsias que se han hecho para ver cómo se reflejaba esto en los pacientes, en 12 pacientes consecutivos que presenta Bichman, encuentran que 58 pacientes tenían TBP, y que el 30% de los pacientes murieron de una embolia de pulmón. Y fíjense las características de los coágulos que se encuentran. Bueno, ustedes por ahí no están en quirófano, pero estos son coágulos extremadamente densos, como si uno le hubiera dado a estos pacientes antifibrinolíticos al momento que tuvieron el cuadro trombótico. Y a su vez también encontraron aumento de eventos arteriales como IAM y stroke, es decir, que las trombosis no son solamente en los vasos grandes venosos, sino que también se observan trombos en la microcirculación y se observan trombos en el territorio venoso. Es decir, que la realidad es que la enfermedad trombótica que afecta a estos pacientes abarca todo el territorio vascular. Pero una de las primeras cosas que empieza a aclararse entonces es que esta coagulopatía no es una coagulopatía por consumo, lo que nosotros comúnmente llamamos CID. Si uno hace el score de ISTH, estos pacientes tienen las plaquetas en general normales en la fase aguda, no tienen o tienen muy poca prolongación del TP, tienen el fibrinógeno elevado, no tienen el fibrinógeno bajo hasta el final de la enfermedad, y tienen los valores de dímetro D muy elevados. Con lo cual llegan a sumar nada más que entre 2 y 3 puntos de score, y les da negativo para el score de ISTH. Y les da también negativo para el score de CID japonés, que es un poco más elaborado que el de ISTH. Entonces, empezamos a definir que estos pacientes están con un severo estado inflamatorio y un estado de hipercoagulabilidad. De esto ya hoy no hay duda. Tal vez una de las cosas que yo creo que nos expresamos poco claramente es que hablamos de querer hacer profilaxis antitrombótica en estos pacientes, como si habláramos de la trombosis venosa profunda, consecutivamente la embolia de pulmón secundaria a ella, y en realidad tal vez tengamos que estar pensando que estamos en una patología que la patología en sí misma
es una patología trombótica y que lo que tenemos es un daño a nivel vascular que lleva a trombosis no solamente en las grandes venas con posibilidad de embolia de pulmón o de IAM stroke, sino también de los pequeños vasos, que tenemos una endotelitis con trombosis microvascular. Esto lo voy a volver a mencionar más adelante, pero quiero que la idea empiece a germinar en la cabeza de ustedes, porque no es lo mismo si estamos hablando de una neumonía aguda, donde el paciente está inflamado y entonces yo estoy haciendo profilaxis para que no tenga una trombosis venosa a distancia y de ahí pueda tener una embolia pulmonar, que si estoy diciendo que tengo un paciente con una enfermedad que lo está predisponiendo o que la característica de la enfermedad es la trombosis en la microcirculación y que esto puede ser lo que está dando la gran inflamación a nivel pulmonar y la insuficiencia que suele verse renal en la mayoría de estos pacientes. Porque entonces estamos no previniendo solamente la trombosis habitual del paciente internado con neumonía, sino que tal vez estamos haciendo parte del tratamiento de la enfermedad. Y que si esto lo empezamos más tempranamente, a lo mejor los pacientes pueden mejorar su evolución respiratoria desde el inicio y tener menos riesgo de terminar con hipoxemia y terminar en terapia. Pero de esto no hay evidencia, estos son especulaciones mías. Pero la realidad es que si uno lee, la mayoría de los trabajos hoy ya sí coinciden en que el virus produce alteración a nivel de la pared endotelial que termina generando una enfermedad endotelial con gran componente inflamatorio, y la inflamación normalmente es sinónimo hoy de trombosis. Inflamación, trombosis, inmunotrombosis, es todo un término que habla de la predisposición a formar coágulos, pero ya no solamente en las venas periféricas, sino en la posibilidad de los pequeños vasos. Y hace unos 20 minutos, mientras seguía leyendo relacionado a este tema, la verdad que a lo que más se parece, a mi juicio, lo que le pasa a estos pacientes es a una entidad que es poco frecuente, pero que alguna vez a lo mejor uno tuvo la oportunidad de ver algún caso, se parece mucho al síndrome de antifosfolípido catastrófico, el comportamiento de esta entidad en los pacientes más graves. Por otra parte, a su vez, además de la tormenta de citoquinas, ¿qué pasa a nivel pulmonar? Cada vez hay más hipoxia por la inflamación, y a su vez la hipoxia también produce una alteración en sí misma a nivel de la coagulación, porque termina en un órgano que normalmente es un órgano rico con un tejido fibrinolítico activo, termina teniendo, por efecto del factor de hipoxia tisular, una disminución de los activadores del plasminógeno que lo vuelven entonces hipofibrinolítico o directamente afibrinolítico, es decir, la fibrinólisis queda en cero y favorece la acumulación de fibrina que va llevando toda esa excesiva acumulación que tenemos de la coagulación en estos pacientes. La fibrinólisis es extremadamente compleja y ustedes fíjense como que yo voy pasando las diapositivas y les voy mostrando algunas imágenes de la hemostasia como si los procesos de la hemostasia fueran compartimentos estancos. Y nosotros hemos aprendido la hemostasia como compartimentos estancos y cada vez es más un sistema extremadamente complejo entre lo procoagulante, lo anticoagulante natural, la lisis del coágulo, los mecanismos anticoagulantes naturales y la trombina que regula. La trombina puede ser tanto protrombótica como anticoagulante por su relación con los anticoagulantes naturales, puede ser tanto fibrinolítica como antifibrinolítica. Fíjense que hay una fibrinólisis dependiente de los niveles de trombina. Con poca trombina tenemos tendencia a la fibrinólisis, que es lo fisiológico. Cuando se produce esta tormenta de trombina,
tan importante, tenemos que la fibrinólisis puede quedar anulada por un exceso de formación de los inhibidores del activador. Si bien esta diapositiva no corresponde a COVID, la traje para homologarles algo, en realidad es una diapositiva que corresponde a trauma, hoy aparece este nuevo concepto de que es la fibrinólisis shutdown, que no existía antes. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que una vez que se produce la injuria tisular, que podríamos decir la inflamación, pueden haber dos respuestas fibrinolíticas. Que el mecanismo de fibrinólisis se active en exceso y tenemos el paciente con tendencia hemorrágica, o que la fibrinólisis se active en forma fisiológica, o que la fibrinólisis quede bloqueada, que es lo que hoy se llama como fibrinólisis shutdown, y que puede ser medida con los métodos tromboelastográficos. El TEC y el ROTEM de sensibilizando tiene una manera de detectarlo, permiten evidenciar este desbalance que se produce en la fibrinólisis. Y si nosotros tenemos un exceso de trombina y tenemos bloqueado el mecanismo fibrinolítico, claramente estamos en problemas porque vamos a tener una gran repercusión de trombosis en la microvasculatura, no solo en los grandes vasos. Y si nosotros nos fijamos las causas de mortalidad según el fenotipo fibrinolítico, la hiperfibrinólisis tiene una alta mortalidad por hemorragia, por sangrado, lo cual es lógico. Pero cuando la fibrinólisis está suspendida, está en cero, hablamos de fibrinólisis shutdown cuando tenemos a los 30 minutos entre el 0 y el 2% de fibrinólisis. Arriba del 3 al 4% entramos a tener una hipofibrinólisis y lo normal arriba del 8%. Cuando estamos en fibrinólisis shutdown, fíjense que lo que les pasa a los pacientes es muy poco sangrado, pero sí tenemos, como pasa en la sepsis, la falla multiorgánica por trombosis de la microcirculación. Y podemos tener también, por supuesto, como pasa en la injuria, en el trauma con injuria cerebral. Ya también han aparecido, porque se ha intentado como tratamiento el uso de fibrinolíticos, algunos trabajos en relación a fibrinólisis shutdown. Todos son series muy chiquitas, así que salvo las series de alteraciones de la coagulación, que son coincidentes, porque los italianos han publicado como hasta series de más de 8.000 pacientes, y si uno las suma con el resto de los hospitales del mundo que han podido valorar estas mismas variables, y que ahí todos coincidimos, después de la posibilidad de resolver esto terapéuticamente es donde empezamos a entrar en territorio oscuro. Pero si miramos en relación a esta serie de estudios, a valorar a ver si había alguna correlación entre eventos trombóticos y el shutdown de la fibrinólisis. Pudieron estudiar 44 pacientes entre marzo y abril y les hicieron dímero D, y en este caso de las pruebas tromboelastográficas utilizaron el TEC y tenían que tener en el TEC 0 de fibrinólisis a los 30 minutos. Como outcome primario tomaron la posibilidad de la aparición de embolia de pulmón o de insuficiencia renal aguda que llevara a diálisis. Y si uno se fija, en realidad lo que ellos vieron es que los pacientes que tenían shutdown de la fibrinólisis empiezan a presentar posibilidad de eventos tromboembólicos rápidamente contra los otros pacientes que pueden tener algún evento pero en forma tardía. Y terminan viendo que tiene una muy buena correlación además como predictor de la posibilidad de requerimiento de diálisis por insuficiencia renal aguda, postulándose que esto es también como a nivel pulmonar por daño de la microcirculación. Y también fueron buenos predictores para la aparición de eventos tromboembólicos a nivel cerebral y cardíaco. Ya vimos que tenemos aumento de todo lo procoagulante y gran cantidad de formación de trombina. Tenemos inhibición al 0 de la vía fibrinolítica. Tenemos también, esto está estudiado,
hiperreactividad plaquetaria, con expresión de P-selectina de superficie e hiperagregación, y ustedes piensen que cuando hablamos de sangrado, hablamos que si tenemos pocas plaquetas, 40.000 plaquetas, pero tenemos buenos niveles de fibrinógeno, arriba de 300, 400 de fibrinógeno, podemos tener un coágulo hemostáticamente útil, porque el fibrinógeno es el cemento y puede pegar pocas plaquetas. Imagínense si tengo plaquetas normales, hiperreactivas, y estoy hablando de pacientes con a veces hasta 1200 de fibrinógeno, que lo hemos visto en los últimos días, la magnitud de tendencia a la formación de coágulo que tenemos. Consecuentemente, además, acá tenemos un crosstalk entre las plaquetas y los neutrófilos que los llevan a estimular la formación de NETs, y hoy sabemos que la formación de NETs a su vez favorece la formación de coágulos también. Así que desde este punto de vista también tenemos mayor tendencia a la coagulación, sobre todo en la microcirculación. De todo lo que acabo de decir, y que no me quiero extender porque los últimos minutos para mí son los más importantes, las sociedades internacionales y la ISTH viene bastante lenta en eso y ha recibido bastantes críticas. Por ahora lo que se ha expedido es que todo paciente internado, ni bien se interna en sala general con COVID, el tener neumonía por COVID ya es un factor de riesgo protrombótico suficiente, como si fuera que se está operando de más que de una cadera. Es decir, todo paciente que se interna por COVID tiene que ir con profilaxis antitrombótica. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente evoluciona de su COVID y no está evolucionando propiamente bien y sus parámetros de inflamación están aumentando? Por ahora la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis no ha dado grandes respuestas. La americana de hematología también dice que los pacientes deben recibir heparina de bajo peso, salvo que haya riesgo de sangrado o una plaquetopenia de 25.000, y hoy la Organización Mundial de la Salud dice que los pacientes ingresados por COVID deben recibir profilaxis. Hasta acá todo el mundo está de acuerdo que la heparina tiene un rol, por lo menos para profilaxis antitrombótica. Yo personalmente creo que el rol va más allá de la profilaxis antitrombótica solamente. Creo que estamos ante un virus que está produciendo eventos trombóticos todo el tiempo, menores o mayores de acuerdo al grado de inflamación que va teniendo y de compromiso que va teniendo el paciente y de hipoxemia, y que entonces lo que vamos a hacer con la heparina tiene que ser dinámico. Los franceses han dividido en cambio los pacientes por nivel de riesgo, consideran que todo paciente que está internado sin factores de riesgo ni oxigenoterapia tiene que recibir profilaxis antitrombótica, punto. La tradicional, 40 de Clexane cada 24 horas, o en todo caso heparina no fraccionada 5.000 cada 12. Pero después habla de pacientes de alto riesgo, que serían los pacientes con algún grado de inflamación y un body mass index de mayor a 30, y en esos pacientes no da una dosis, sino que dice la dosis necesaria para llegar a un anti-10 entre 0,3 y 0,5, y los pacientes de muy alto riesgo ya son los pacientes con parámetros de inflamación importantes, como es un dímero de más de 3 o un fibrinógeno de más de 800, y esos pacientes tienen que ir con dosis de heparina de bajo peso o heparina no fraccionada, como para un anti-10 entre 0,5 y 0,7, que ya casi está rayando los rangos terapéuticos. En pacientes que todavía no tuvieron el evento trombótico, es decir, que no se les diagnosticó una trombosis venosa profunda o una embolia de pulmón, porque esos pacientes deben ir ya con tratamiento claramente. ¿Cuál es la guía que nosotros hicimos, que yo propuse en la institución y fue aceptada? En realidad yo dividí los pacientes si están con oxigenoterapia, si están sin oxigenoterapia, y depende del tipo de oxigenoterapia, es decir, de acuerdo al grado de hipoxemia, por un lado, de acuerdo a los parámetros de inflamación por el otro, y fui como más agresiva,
puse un fibrinógeno de corte de 500 o un dímero D mayor a 1.5, y después, para que estuviera claro, que no todo el mundo tuviera que estar preguntando, de acuerdo al peso y al clearance, qué era lo que íbamos a utilizar. Y en realidad nosotros coincidimos con todos en que el paciente que no requiere oxígeno, es decir, que no tiene hipoxemia significativa, pero que está internado por COVID, va con profilaxis. Ya si el paciente tiene oxigenoterapia, con parámetros de inflamación, tenemos que empezar a pensar en eventualmente ajustar más las dosis. Y en los pacientes con requerimiento de alto volumen de oxígeno o con requerimiento de RM, esos pacientes vamos por dosis más agresivas. El miedo de todo el mundo es el miedo del sangrado. En estos pacientes en particular, salvo que el paciente tenga que ser sometido a un procedimiento invasivo, tenga una convulsión o alguna patología agregada que pudiera uno pensar que tiene un riesgo de sangrado, la realidad es que los pacientes muestran alteraciones en la tromboelastografía y en el laboratorio que son claramente indicadores de que lo que los está comprometiendo es la trombosis y no el riesgo hemorrágico. Y lo peor es que, salvo el sangrado cerebral, que no lo vemos rápidamente, el resto de la complicación hemorrágica uno en general la ve. Lo trombótico, cuando lo vemos, ya no nos deja mucho tiempo para hacer. Ya el paciente, cuando tiene el daño renal, ya está. Cuando tiene el daño pulmonar avanzado, ya está, y es bastante difícil revertirlo. Entonces yo creo que esta es una herramienta que deberíamos utilizarla para tratar de prevenir que la enfermedad avance. Si alguien está interesado, puse a último momento esta diapositiva porque realmente las similitudes que hay entre el síndrome antifosfolípido catastrófico, el mecanismo de acción postulado para el síndrome antifosfolípido catastrófico y la coagulopatía del COVID, yo los encuentro realmente muy parecidos, y esto nos puede hacer pensar por ahí en alguna acceso a ideas en relación a lo terapéutico importantes. Vuelvo sobre este punto. Tenemos que tener presente que no es lo mismo el paciente cuando lo pongo en ARM al día 2 con su COVID en etapa aguda que el paciente al día 30, donde el COVID ya lo hizo, es negativo, pero está sobreinfectado con KPC, y lo tengo con la traqueostomía, y a lo mejor tuvo la suerte de que no tuvo una trombosis venosa profunda, no tuvo una embolia de pulmón, no tuvo el stroke, no tuvo el IAM. Ese paciente, obviamente, tengo que reestadificarlo, y si el paciente por su evolución evolucionó con sepsis por la KPC y está entrando en plaquetopenia, tiene un descenso de la protrombina, etcétera, en ese momento yo tengo que revalorar qué dosis de heparina le doy. No es la misma que le doy al principio. Lamentablemente uno puede hacer guías, pero la aplicación de la guía es dinámica al paciente que está viendo. Entonces lo que hay que encontrar es el timing para, en estos pacientes, cuándo bajar la dosis de heparina para disminuir el sangrado a la mitad. Como se hizo un poco tarde, me quedan 3 diapositivas que no quiero dejar de dar, la gente de Syntex me dio 2 diapositivas que querían poner. No voy a cambiar de speaker para no perder tiempo. Algunos por ahí no saben de qué se obtiene la heparina. La heparina se obtiene de la mucosa intestinal, que puede ser del bovina o porcina. Con los porcinos estamos en problemas por las diferentes epidemias que vienen teniendo los porcinos en distintos lugares del mundo, y han habido momentos de preocupación a fin del año pasado, que van a volver, sobre la posibilidad de obtener moléculas de mucosa intestinal porcina por la cantidad de cerdos que se han matado, pero la cantidad que se requiere para obtener un vial de heparina, como ven en la diapositiva de mucosa de animal, es importante.
La heparina es una droga que tiene ya más de 100 años, que se elabora en forma industrial desde 1922, que Sintex está en la Argentina desde 1960, y que le da la materia prima de heparina para hacer a los laboratorios, ya sea heparina de bajo peso, heparina no fraccionada, inclusive los geles que tenemos de heparina para uso local. Pero ahora viene la última parte, que es la que yo quiero destacar, que es que la heparina es mucho más que un anticoagulante. La heparina además es una droga que tiene efectos antiinflamatorios, disminuye la adhesión y reclutamiento de las células inflamatorias, tiene efecto antiangiogénico a nivel del complemento, efecto antifibrótico, antitumoral, y que en ese proceso donde yo les hablaba de la interrelación entre inflamación y coagulación, la heparina cumple un rol más allá del anticoagulante. Los que hacemos clínica en piso y vemos muchas veces las grandes trombosis femorales, que el paciente está con intenso dolor y empieza la heparina a dosis terapéutica, y una de las primeras manifestaciones después de la primera dosis que relata el paciente es: doctor, no sabe cómo mejoró el dolor y cómo se me desinflamó la pierna. Y a veces con 1 o 2 dosis de heparina. Y eso no se obtiene con los otros anticoagulantes, esto lo dan las heparinas. El otro es el rol que con esas funciones puede tener en la sepsis, donde entonces tiene, además del efecto anticoagulante, un efecto antiinflamatorio. Y si estamos diciendo que en esta enfermedad tenemos una endotelitis con gran inflamación y gran cantidad de nivel de liberación de citoquinas, bueno, pues que la heparina puede estar teniendo un rol no solamente anticoagulante, sino nos puede estar ayudando a disminuir la inflamación. Y lo nuevo es que la heparina tiene una capacidad de unirse con la proteína S del virus, con lo cual tendría un cierto efecto antiviral, y que nosotros estamos acostumbrados en el país al uso exclusivo de la heparina en forma subcutánea, intravenosa. Lo más novedoso fue cuando nos trajeron los geles de heparina para dar en forma local, pero la realidad es que la heparina está en investigación para su uso inhalatorio, y no en 1 o 2 lugares nada más. Y entre las cosas para las cuales se está probando su uso en forma inhalatoria, una de ellas es para disminuir la lesión por injuria pulmonar asociada al respirador. Y en este caso, yo en particular pienso que la heparina podría, entre su efecto antiinflamatorio y su efecto antiviral, tener un efecto, si la diéramos en forma inhalatoria, disminuyendo la carga viral por un lado, y por el otro lado teniendo un efecto localizado a nivel pulmonar, disminuyendo la inflamación que se produce si la usáramos en forma precoz. El gran cuco era el problema de aerosolización de las partículas si nebulizábamos con heparina, cosa que resolvimos adaptando una máscara de full face snorkel, donde pusimos abajo, está sellado la adaptación para el Venturi, arriba lo que todos conocen, que es poner el filtro con el adaptador naranja antiviral, y la verdad que la nebulización es súper efectiva en esta parte, no llega a los ojos y no tenés pérdida de partículas. Entonces hicimos un protocolo en el cual estamos nebulizando a un grupo de pacientes, a los cuales les ponemos también, por supuesto, profilaxis con heparina, y le estamos haciendo 2 nebulizaciones por día con heparina no fraccionada en 5.000 unidades a la mañana y 5.000 unidades a la noche. Esto lo puse para que vean que si alguien está interesado, la realidad es que hay mucho escrito y en estudios sobre diferentes usos de la heparina en forma inhalatoria, desde aquellos que quieren tener
un excelente vehículo con algún tipo de polisacárido para poderla dar inhalatoria y no subcutánea o inyectable en el paciente con embolia de pulmón, hasta los que la están usando para el tratamiento de la alergia, del asmático, y hay pequeñas series en humanos presentadas. Y este estudio que compara la heparina nebulizada para la prevención de la injuria pulmonar por ventilador en relación con el uso de corticoides. Realmente certezas para darles sobre la terapéutica tengo pocas. Hay coincidencia de todo el mundo en la necesidad de usar heparina. No hay una coincidencia absoluta en relación a qué dosis usar. Sí está claro, por lo menos para mí, que cuanto antes empecemos con la heparina en relación con el estado inflamatorio y de no hipoxia del paciente, podamos de ese modo evitar que avance hacia mayor inflamación e hipoxia, que a su vez genera mayor inflamación y mayor riesgo de trombosis. Pero esto creo que lo único cierto es la alteración de la coagulación. Exactamente cómo tratarla, no, y tal vez quedaría para incorporar la posibilidad de usar algún antifibrinolítico, tal vez no de los tradicionales, sino como el de fibrotide, que es lo que se usa ha dado resultado en algunos pacientes con síndrome antifosfolípido catastrófico y que nosotros lo usamos en la enfermedad veno-oclusiva de los pacientes con esquemas con busulfán para preparación para el trasplante de médula. Bueno, esto por ahora es todo y perdona Arlando que me demoré, y bueno, doy por terminado acá y me quedo después para las preguntas.